Pues vamos a seguir recordando un poquito de forma muy rápida respecto de este tema de adolescentes. Y recordemos que es una perspectiva totalmente diferente, que requiere una especialización. Hablábamos que precisamente hemos encontrado este tema de que realmente la ley no nos señala cuánto tiempo de especialización o cuáles son las horas que nos están solicitando para la especialización. Sin embargo, como como una medida, digámoslo así, de observancia, podemos considerar que por lo general, si los jueces no nos están aceptando cursos, pláticas y demás que puedan constar de menos de 120 horas, es acreditar precisamente que tenemos esa experticia, tanto profesional como esa cantidad o más de horas que nos hemos ido especializando a través del tiempo, derivado de qué, bueno, pues derivado de que la Secretaría de Educación Pública establece un mínimo de 120 horas para un tema, por ejemplo, de diplomados que puedan tener acceso al REBOE, por ejemplo, ¿no? Entonces, considerando esto, bueno, supongo que entonces la autoridad jurisdiccional, por lo que pretende es precisamente que nosotros estemos plenamente capacitados para poder o acreditados para poder llevar este tipo de procedimientos especiales, donde obviamente hablábamos la semana pasada respecto del por qué el adolescente, por qué el niño, ¿no? Se tiene que ver desde una perspectiva totalmente diferente y hablábamos precisamente de estos grupos etarios en donde se van a clasificar en tres según la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, en donde obviamente la ley está contemplando que son sujetos a sanciones y responsabilidades, o más bien responsabilidades y sanciones aquellos adolescentes a partir de los 12 años de edad hasta antes de los 18 o hasta máximo 18 años de edad, o bien habiéndose cumplido 18 años que el hecho presuntamente delictivo se haya cometido cuando estos fuesen menores de edad, ¿no? Eso fue como a grandes rasgos lo que vimos la vez pasada. Hablamos un poco de la psique de los menores y precisamente hablando de la psique de los menores, me gustaría poder antes de iniciar propiamente en los puntos que versan en nuestro temario, hablarles un poquito respecto de esta controversia que existe del por qué los menores se deben de tratar de una forma diversa a los adultos, ¿no? Y no viéndolos desde una perspectiva no imputable, porque no son inimputables, pero sí pueden hacerse responsables, pero tampoco podemos condenar de una misma forma a un adolescente que a un adulto simplemente por su desarrollo cognitivo. Y es aquí donde me gustaría hacer un paréntesis únicamente como para que empecemos a reflexionar un poquito más respecto de esta situación, porque pareciera que es igual, pero no estamos ante la misma presencia. Si bien es cierto, también existe una gran controversia porque los menores, sí llega un momento en que obviamente dentro de un círculo familiar en donde a lo mejor pareciese que todo estaba bien y resulta que no, porque el niño presenta ciertas conductas que se presumen delictivas, también es cierto que tenemos que entender la psique de este menor para que también nosotros seamos sus abogados desde una perspectiva mucho más sensible, mucho más consciente. ¿No? Porque no es lo mismo, obviamente, tratar con un adulto que entiende, que conoce, que acepta las consecuencias de cierto hecho a gente que esté en pleno desarrollo cognitivo, emocional, físico, psicológico y que obviamente por circunstancias propias de este desarrollo toman decisiones erradas. Ojo, no estoy justificando porque obviamente hay acciones que sí son muy complejas de entender. Sin embargo, también vamos a hablar un poquito de esas cuestiones que hemos ido normalizando. Y este es, antes de entrar propiamente en materia, es lo que yo quisiera que pudiéramos observar, sobre todo para hacernos un poquito conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Bien. Esta es una tablita que nos va a permitir observar. Es una teoría de Jean Piaget
precisamente en donde nos está señalando una teoría de desarrollo cognitivo. Este mismo John Piaget también hace un desarrollo cognitivo, sobre todo para adolescencia, pero no está como tan desarrollada, pero me interesa que viéramos esto porque nos muestra precisamente desde que somos unos bebés hasta que empezamos a los 12 años, que puede ser considerado inclusive un periodo de inicio de adultez, ¿no? El primero es del 0 a 2 años, aprendizaje mediante sentidos, interacción con objetos. Creo que todos los que son papás, o que somos tíos, o que hemos tenido la oportunidad de tener una observancia más precisa, más directa con menores, pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Estos niñitos que empiezan a ver, a sentir, que inclusive hay terapias de estas de estimulación terapia con diferentes texturas, ¿no? Es porque es su forma de conocer el entorno, ¿no? Pues después tenemos el preoperacional de 2 a los 7 años, donde el desarrollo de función simbólica, lenguaje oral y escrito, cuando en verdad ya empezamos a utilizar el tema de los regaños, cuando el niño precisamente desarrolla todo este tema cognitivo mediante la escuela, ¿no? Empiezan kinder, primaria, en donde todo aprenden a leer, aprenden a decir, a escribir su nombre, ¿no? Entonces, en esta etapa de los 2 a los 7 años, entendamos aprendemos de una forma simbólica, un lenguaje oral, un lenguaje escrito. Y posteriormente tenemos de los 7 a los 12, que son operaciones simples, como la reversibilidad, ¿no? Operaciones mentales simples y obviamente esto nos va a permitir empezar a desarrollar un poquito, esta teoría cognitiva. Y después tenemos de los 12 años a la adultez, donde tenemos pensamientos lógicos, abstractos, inductivos y deductivos. ¿Qué es lo que sucede de los 12 años a los 18 años? Pues tenemos esto, nuestro pensamiento lógico, nuestro pensamiento abstracto, nuestro pensamiento inductivo, nuestro pensamiento deductivo, es decir, observamos, experimentamos y también a su vez tenemos todo este desarrollo anterior. Por ejemplo, hablábamos de un grupo etéreo que es hasta los 10 años, más o menos, y posteriormente otro de los 12. Y fíjense que curiosamente existe algunos índices en donde nos señala precisamente que uno de los actos delictivos que más se genera entre los 10 a los 14 años, por ejemplo, son agresiones de carácter sexual, ¿no? Estamos hablando que estamos en un proceso de una función simbólica, de un lenguaje escrito, de un lenguaje oral, de un pensamiento mental. ¿Por qué será tan fácil, por ejemplo, o por qué podríamos determinar que un niño de 8 años pueda llegar a agredir a otro niño de forma sexual, por ejemplo? No podríamos decir que este menor ya desarrolló, por ejemplo, un tema de desarrollo psicosexual, cuando el desarrollo psicosexual se presenta a partir de los 12 años en estricta teoría. Algunos psicólogos de las nuevas eras dicen que se ha retrocedido y que realmente la adolescencia o bien los seres contingentes, como les dije la vez pasada que ya se les llama a los adolescentes, empiezan ya a los 9, 10 años. Porque desafortunadamente, afortunadamente, no sé, por condiciones biológicas, alimenticias o demás, los menores empiezan a tener ya cambios importantes sexuales entre los 9 y los 10 años, ¿no? Sobre todo a las menores, las niñas, que existen ya una cantidad importante de niñas que inicia, por ejemplo, su periodo menstrual a los 9, 10 años, que son niñas muy chiquititas que inician, ¿no? Y que este es su inicio, por ejemplo, es un cambio que pertenece propiamente a la adolescencia. Y no podríamos decir que estos niños, por ejemplo, tienen un lenguaje totalmente sexual. Si fuese así, entonces significa que alguien del exterior está ejerciendo o está señalando este tipo de conductas que ellos, precisamente en este desarrollo cognitivo, lo ven como un conocimiento operacional o como unas operaciones totalmente concretas que se les ejecutan a ellos y que de esa forma ellos aprenden.
¿Me explico? Y que sin embargo vemos estas conductas de niños muy chiquitos en donde sí existe una connotación sexual, cuando realmente estos niños deberían de empezar a partir, por ejemplo, de los 12 años. Ahora, ¿qué sucede a los 12 años? Pues muchas cosas. Tenemos cambios físicos, tenemos cambios psicológicos, tenemos cambios eh, de origen, pues también sexual, entra el apetito, entra también un tema social como un tema de independencia, como un tema de criterio propio, como un tema de ya los principios y valores que papás pudieron enseñar desde la niñez propia hasta la adolescencia están establecidos y que además ya existen algunas conductas que fuesen aprendidas derivados del entorno. Y fíjense que esto es muy interesante, porque existen teorías que dicen que la delincuencia se aprende, ¿no? Existen teorías donde dice que la delincuencia de un adolescente, algunos de los factores es que se aprende, en donde existe un mecanismo en donde existe una asociación diferencial entre las personas que muestran hábitos y actitudes delictivas. Es decir, esto lo hemos visto mucho en casa, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿y de dónde hizo esto el niño? Pues lo hizo porque seguramente alguien lo vio y no necesariamente ustedes lo transmitieron, sino que fue una actividad o una conducta que seguramente ustedes hacen, inclusive a veces ni siquiera se dan cuenta y sin embargo sucede. Imagínense que el entorno del menor esté lleno, por ejemplo, de personas que es muy sencillo o escucha decir que no pasa nada si toman algo de alguien sin pedirlo. Entonces, para ellos será muy fácil tomar una moneda de 10 pesos para un dulce sin que ellos consideren que eso esté mal, porque es un hábito que en su entorno está bien, ¿no? La adquisición por el individuo de definiciones favorables del delito, es decir, nuestro ambiente, reforzamiento diferencial de comportamientos delictivos y limitación de modelos predelictivos. Y fíjense aquí qué chistoso. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de delincuencia organizada y, por ejemplo, hemos visto un índice importante en donde los menores están siendo vinculados al crimen organizado, pensemos un poquito cuánto no hemos normalizado esta conducta. Pensemos un poquito cuántos inclusive eh, programas de entretenimiento o no que no son precisamente aptos para menores de edad, pero que sí tienen acceso a ellos, ¿no? ¿Cuántos de los niños en la actualidad no les gustan, por ejemplo, los narcocorridos? ¿O cuántos de los jóvenes, niños y jóvenes en la actualidad no ven como un modelo de riqueza y de poder a los narcotraficantes? ¿Derivado de qué? De que sí han existido, sí están ahí, sí sabemos que existen, sí sabemos que es un problema que nuestro México tiene, pero que sin embargo hemos ido normalizando a través del tiempo. Y ojo aquí, si la delincuencia se aprende, entonces, ¿cuánto hemos normalizado esta delincuencia? Por ejemplo, ¿no? Y yo como dato personal les diré que se ha normalizado mucho, ¿no? Yo doy clases a adolescentes, doy clases en una preparatoria y les puedo decir que ahorita ya se calmó un poquito, pero mis primeras generaciones, las niñas aspiraban a ser buchonas y los niños aspiraban a ser narcotraficantes. Y es una escuela, déjenme decirles, de un pueblito, pero es una escuela de un pueblito, de los riquitos del pueblito, porque es de paga. Y que una niña bonita de 15 años me dijera, no, maestra, es que yo estoy esperando a mi chapito, es muy fuerte, porque eso implica que sí se ha normalizado este tema. Y no le estoy echando la culpa solamente a los medios de comunicación, ¿eh? Es nuestro entorno, en donde empezamos a ver que el chico que a lo mejor distribuye marihuana, pues empieza a tener dinero y le va re bien y no pasa nada, ¿no? Y que todo el mundo se hace loco. Y entendamos que ese es un entorno en donde los niños sí se desarrollan. Entonces, podríamos decir que existe un determinismo sociológico,
Sí, creo que sí influye un determinismo sociológico en una forma en que se pueda comportar un adolescente, ¿no? Otras teorías, por ejemplo, dice que existen teorías individuales que predisponen al delito, ¿no? Diversas fuentes de tensión que pueden afectar al individuo, como la imposibilidad de lograr objetivos sociales positivos, ser privada de gratificaciones que poseen en espera, ser sometido a situaciones adversivas ineludibles, ¿no? Emociones negativas, ira, conductas que son difíciles de dirigir. Y es que entendamos también otra cosa. Nosotros, por ejemplo, yo tengo 42 años y yo soy de una educación, y seguramente los que son contemporáneos a mí o más adelante me darán la razón, que cuando nosotros nos sentíamos tristes, los abuelitos nos decían: ah, ponte a trapear, ponte a barrer, ponte a hacer algo porque no me estás pensando en tonterías, ¿no? Y fíjense que curiosamente los chicos, estas generaciones que vienen, si bien es cierto, hubo un cambio importante porque ya nuestras generaciones ya no reprimen sus emociones, también es cierto que son chicos que en la actualidad sus enfermedades son enfermedades mentales. Es la depresión, es la crisis de ansiedad, no saben trabajar a presión. Y algo bien curioso que ha surgido, además de todo esto, es que son niños los cuales ya vienen de un núcleo familiar en donde por necesidad papá y mamá tuvo que salir a buscar qué comer, se han desarrollado solitos, y que en pro de que la familia ha querido tener un mejor porvenir, también han crecido solos. Tienen una huella de abandono importantísima los jóvenes de ahora, y además de eso, se subsana con cosas materiales en las cuales tienen derecho a percibirlas porque son ellos, ¿no? Entonces, ¿esto que genera? Que si a ustedes en un momento dado, en vez de dar una gratificación, esta gratificación la condicionan. Híjole, los chicos ya no saben esperar, y los que tengan hijos adolescentes sabrán que los hijos adolescentes, al menos esa generación, todo es rápido. Quieren ver resultados rápido. Ni siquiera piensan en un proceso de esfuerzo, sino que piensan solamente en la retribución, ¿no? La supresión de una fuente de alivio de tensión, modo de conducto conductual, utilizando y resolviendo una tensión que se consolida, ¿no? Es decir, son chicos que sí requieren un acompañamiento integral. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque vamos a observar que estos delincuentes actuales van a tener como resultado que generalmente tienen un cuadro muy típico de una familia disfuncional. Luego tenemos actividades delictivas como resultado de ruptura de un vínculo social, contextos principales en donde que los jóvenes unen a la sociedad, familia, escuela, grupo de amigos, las pautas de acción convencionales, tales como actividades recreativas o deportivas. Y vamos a ser sinceros, ¿cuántos de los niños de ahora, derivado inclusive también de nuestro mismo entorno, realmente hacen actividades recreativas y deportivas? ¿Y cuántos de nosotros en verdad la familia como núcleo, como célula principal social está bien conformada, o por lo menos se trata de estar bien conformada? ¿Cuánto la calidad de las escuelas está permeando? ¿Cuánto podemos observar que en las escuelas, que es como su segundo lugar seguro, ya no es tan segura? ¿Y cuántos de nosotros en verdad observamos al grupo de amigos o pautas de acciones de este grupo de amigos? Enraizamiento y ámbitos que producen mediante 4 mecanismos complementarios como el apego, los lazos emocionales de admiración, identificación de otras personas, comportamientos, grados de asunción de objetivos sociales, participación, ampliación del individuo, actividades colectivas positivas, creencias. Y todo esto se supondría que el niño tendría que realizarse de forma adecuada para un sano desarrollo integral del menor.
Entonces, ¿qué nos podemos decir? Que según la criminología concibe a la delincuencia como una conexión de diversas etapas por las cuales pasa un individuo, especialmente durante ciertos periodos de la etapa de la infancia, así como de la juventud, y que estos delitos o presuntos delitos son precisamente tendencias antisociales como resultado de un intenso y prolongado proceso de aprendizaje. Por eso esta teoría señala que la delincuencia se aprende. Y ojalá esté equivocada esta teoría, porque entonces estamos destinados a tener mucho trabajo y eso estaría muy bien, pero entonces hablaría que nuestro sistema social está deteriorándose fuertemente, ¿no? Finalmente, el desistimiento, el abandono de una carrera delictiva va a producir en medida que el joven mejore sus habilidades para la satisfacción de sus objetivos, de sus deseos, de medios legales, que aumenten vínculos afectivos como pareja, familia y que obviamente todo esto puede ocurrir durante una primera etapa antes de la edad adulta. ¿Y por qué antes de la edad adulta? Porque estamos hablando de un aprendizaje. Y cuando estos niños estén en un proceso cognitivo de crecimiento y se pueden enfrentar a las consecuencias de nuestros actos, entonces sí hay posibilidad de que este adulto pueda ser un adulto, digamos, convencional para el tipo de sociedad que estamos viviendo y no sea sujeto delictivo, ¿vale? Bien, el primer punto que observamos, por ejemplo, fue el em, es el objeto del sistema penal, ¿no? Como vimos la vez pasada, hubo una evolución importante en donde dejamos de ver, dejamos de mezclar al adulto con el joven precisamente por estas circunstancias, por este desarrollo cognitivo y que obviamente hasta el 2005, derivado de una presión internacional, se hace la reforma a la Constitución, precisamente en el artículo 18, en donde sí se establece un sistema independiente para los adolescentes, el cual va a resolver delitos cometidos por este grupo poblacional y establece el reconocimiento de derechos en este proceso. Considera un trato diferenciado en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y que este va a depender de estas etapas de desarrollo personal y este funcionamiento penal debe de ser modalizado en función de la edad, es decir, van a tener ciertas circunstancias especiales derivado de que del grupo etario al que pertenezcan. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Pues por el desarrollo cognitivo que este niño o este adolescente está presentando, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que dependiendo del grado de edad que tiene nuestro representado, va a ser el desarrollo cognitivo que tiene, entonces vamos a poder entender mucho mejor porque este sistema debe de ser modalizado dependiendo, obviamente, de la edad que se trate. Esta diferenciación se debe de dar a todas las interacciones de niñas, niños y adolescentes, pero con mayor rigurosidad cuando el adolescente interactúa con aparatos del sistema de justicia, ya que los principios y fines del procedimiento, así como sus sanciones, deben de ser especializados, atendiendo obviamente a los derechos humanos del menor, así como a la protección de los menores, de su sano desarrollo físico, mental, tener un tratado diferenciado al momento de la protección y y obviamente la protección del interés superior del menor, que este método de interés superior del menor va a ser el que va a ser el eje principal de este sistema penal para adolescentes, en donde el objetivo obviamente es que este niño tenga un sano desarrollo psicoemocional, psicosocial de forma integral, ¿sale? Lo anterior, toda vez que las personas que delinquen a temprana edad comparten ciertas características, como son la presencia de grupos delictivos en la comunidad, la ausencia de padres, entre otros hechos.
los cuales repercuten en un correcto desarrollo del joven, debiendo así empezar a normalizar e imitar este tipo de conductas que se consideran como normales, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, entendiendo que el fin es proteger el interés superior del menor, que en este caso puede tener una dualidad importante desde protección social, psicológica, también lo es de una forma operativa con un sistema diferenciado y modalizado en donde se pretende precisamente esta protección integral para su sano desarrollo, ¿no? Vamos a tener como fundamento del sistema penal para adolescentes el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, eh, principalmente. Déjenme la abro para que lo podamos ver. Yo no la abrí, perdónenme. Pero ahorita. Ahí está. Ujú, sí, ¿vale? Este es el octavo, ay, perdónenme, ahí está. Artículo 18º, solo por delitos que merezcan pena privativa de libertad habrá lugar de prisión preventiva en el sitio de esta será distinto al que se destinará a la extinción de penas y estará completamente separado. Si vámonos al cuarto, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí dice. La federación y las entidades federativas establecen en el ámbito de sus respectivas competencias en un sistema integral de justicia para adolescentes que será aplicable a quienes atribuyan la comisión y participación de un hecho que la ley señale como delito y tenga entre 12 ¿dónde está? De 12 cumplidos y menos de 18 años de edad. ¿Se acuerdan que esto también lo hablamos la vez pasada? Este sistema garantiza los derechos humanos que reconoce la Constitución que toda persona, así como aquellos derechos específicos por su condición de personas en desarrollo las han ido reconociendo como adolescentes, las personas menores de 12 años, quienes se atribuyan que ha cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social, es decir, no van a estar sujetos a una prisión preventiva, ¿sale? Y habla de menores ya de 12 años, que si bien es cierto, a lo mejor van a poder ser sometidos a alguna asistencia social. La operación de este sistema de cada orden de gobierno tendrá a cargo las instituciones, tribunales, autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes y se podrán aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, entendiendo la protección integral y el interés superior del adolescente, que no es otra cosa que el interés superior del menor. ¿Sale? Entonces, si observamos el fundamento constitucional de el surgimiento de este sistema de justicia penal para adolescentes, lo tenemos en el artículo 18, ¿sale? Bueno, también señala que las formas alternativas de justicia también podrán ser proporcionadas para menores, ¿no? La reintegración social, eh, se utilizará como medida, fíjense aquí dice, el internamiento, que eso también es un tema que ahorita vamos a ver y aprovecho para que veamos el fundamento constitucional, dice el internamiento se utilizará solo como medida extrema el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años por la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito. Entonces, de inicio ya aquí nos está diciendo que el internamiento es una medida extrema, así como también lo señalaron en este procedimiento acusatorio para adultos, donde la prisión preventiva era una forma extrema ya para poderse someter a su procedimiento y solamente establecían un catálogo de delitos en los cuales
se podría generar esta prisión preventiva que desafortunadamente se ha ido perdiendo como ese objetivo. También en el caso de los adolescentes se presenta esta y entendamos que, o más bien conozcamos que a partir de los 14 años de edad es cuando sí se podría presentar o el Ministerio Público podría solicitar la medida de internamiento por la comisión de un delito, siempre y cuando así se lo considere la ley, ¿no? Bueno, básicamente está en el 18, eso es el cuarto, el quinto, y básicamente el 18 constitucional es que nos habla precisamente de este fundamento de justicia penal para adolescentes. Ahora, entendemos que este proceso también se rige bajo los principios, obviamente, del procedimiento penal acusatorio oral. Sin embargo, bueno, tiene sus características especiales por las circunstancias de las personas que generan este hecho presuntamente delictivo, ¿no? Y entrando en materia, vamos a ver lo del internamiento, prisión preventiva. Y vamos a empezar con el artículo 164 de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para que lo vayan observando. No se preocupen, ya saben que yo les mando todo esto, ¿no? Y nos señala que el internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes al momento de habérseles comprobado la comisión de hechos que se señalen como delitos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante porque tiene vinculación directa, pues obviamente, con el artículo 18 de la Constitución, en donde también nos señala precisamente como una medida totalmente extrema, ¿ok? Déjame ver. Bien. Veamos el artículo 164 de la ley, ¿no? El internamiento se utiliza como medida extrema y por tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes que al momento de habérsele comprobado la comisión de delitos señalados como delitos. Se encuentra en el grupo 1, 2 y 3, es decir, a partir precisamente de los 14 años, ¿no? Recordemos que uno de los 14 a los 16, después de los 16 a los 18, el órgano jurisdiccional deberá de contemplar cuidadosamente las causas y efectos para la imposición de esta medida, procurando imponerla como última opción. Se ejecutarán las unidades exclusivamente destinadas para adolescentes y se procurará incluir la realización de actividades colectivas entre las personas adolescentes internas a fin de fomentar la convivencia similar a la práctica en libertad. ¿Ok? Denme un segundito, por favor, porque disculpen. Después dice, para los efectos de la ley podrá ser aplicado el internamiento en los siguientes supuestos previstos en la legislación federal y sus equivalentes y entidades, ¿no? Y nos da un catálogo, ¿no? Delitos previstos en la ley para prevenir y sancionar delitos de secuestro, ¿no? Nos señala precisamente fracción eh, 21ª del artículo 73 de nuestra Constitución. Delitos previstos en la Ley General para prevenir y erradicar delitos de trata de personas, ¿no? Terrorismo, extorsión agravada, contra la salud, y también nos señala las fracciones y el Código Penal Federal. Posesión, portación, fabricación, importación y acopios de arma de fuego prohibidas y de uso exclusivo del ejército, homicidios dolosos en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio, violación sexual, lesiones dolorosas que pongan en peligro la vida y dejen incapacidad permanente, robo cometido con violencia física. Y estos son los delitos en los cuales puede ser
podrá ser aplicada el internamiento hacia los menores. Es decir, aquí en nuestra audiencia de control, el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes podrá solicitar, obviamente, desde la puesta a disposición, la prisión preventiva, ¿no? Que en este caso es internamiento. A efecto de que, bueno, pues de garantizar que el adolescente se presente en todo su procedimiento y que obviamente no, pues garantizar la presencia del mismo a efecto de poder realizar actividades que puedan ser adecuadas para para su reinserción social, ¿no? Entonces, sí existe este catálogo que nos va a mostrar cuáles van a ser los delitos por los cuales obviamente pueden ser causales de internamiento, tanto como provisional, pues sí, provisional, como la prisión preventiva, oficiosa, precisamente en este tipo de delitos, ¿vale? Bien, ¿y cuánto puede durar este internamiento? Bien, ejecutar esta medida de sanción de internamiento debe de computarse el periodo de internamiento preventivo al que hubiera sido sometido el adolescente. No podrá atribuirse a persona adolescente el incumplimiento de medidas de sanción que le hayan otorgado el Estado haya incumplido su creación, organización de programas y demás, ¿no? Y el incumplimiento de la medida de sanción no se podrá considerar como un delito. También existe un semi-internamiento. Y también es muy curioso, fíjense, consiste en la obligación de la persona adolescente de rescindir en el centro de internamiento durante los fines de semana o días festivos, según lo determine el órgano jurisdiccional, pudiendo realizar actividades formativas, educativas, sociolaborales, recreativas, entre otras, que serán parte de un plan de actividades. En caso de presentarse un incumplimiento de este, se deberá informar inmediatamente a las personas responsables del adolescente y deberá cuidarse el plan de actividades que no afecte a las actividades cotidianas, educativas o laborales del adolescente. La duración de esta medida no podrá excederse de un año. Los espacios destinados al internamiento en el tiempo libre deberá de estar totalmente separados de aquellos destinados al cumplimiento de la medida de internamiento definitivo. Es decir, tenemos dos tipos de internamiento: el internamiento total y el semi-internamiento. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que uno les va a permitir desarrollar sus actividades, digámosle así, cotidianas, pero pasar en este centro de internamiento, fines de semana, días festivos o en la temporalidad que se decida, a efecto de que, de a lo mejor que no pierda la escuela, ¿no? Pero por otro lado vas a tener que estar asistiendo y vas a tener que tener ayuda psicológica constante, hablar con el trabajador social, tener actividades recreativas, tener deportes, porque entendamos esto. El internamiento, si bien es cierto, en los ciudadanos comunes, en los centros de reinserción, se supondría que tienen este programa en donde pueden terminar la escuela, donde les enseñan un oficio, donde tienen que asistir al psicólogo, donde tienen que hacer algunas actividades de trabajo social para poder llegar a determinar en un momento dado, a lo mejor en una eh, ante la búsqueda de una disminución de sentencia o de una sustitución de pena, que puedan generar un buen historial en donde se pueda acreditar que esta persona está capacitada para integrarse a la sociedad y que además ha hecho todas las actividades tendientes a esta reinserción social. También lo es que para el adolescente resulta fundamental este tipo de programas, ¿no? El adolescente precisamente tiene este tipo de programas mucho más establecidos precisamente para poder mantenerlos o poder direccionarlos hacia unas conductas que no sean delictivas. Bien, seguimos.
El artículo 119, por ejemplo, nos va a hablar de las medidas cautelares, y es que, bueno, pues ya hablamos de que esto se puede, ya hablamos que en la audiencia de control puede llegar inclusive el adolescente ya en una medida de internamiento, ya sea total o parcial, pero como medida cautelar también, estando un adolescente en libertad, se podría solicitar ante el juez de control, en donde el juez de control para adolescentes, previo debate, puede prescindir de toda medida cautelar cuando la promesa del adolescente sea someterse al proceso y sea esta suficiente. Y la medida cautelar se podrá modificar, sustituir o revocar en cualquier momento hasta antes de dictarse la sentencia firme. Vamos a ver el artículo 119 para que nos quede un poquito más claro. Denme un segundo para colocárselos. Vamos a ver. Bien. Medidas cautelares, artículo 119. Solo a solicitud del Ministerio Público, la víctima o ofendido bajo condiciones y por el tiempo que se fija en esta ley, el órgano jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares. Y vamos a ver que son muy similares, ¿vale? Presentación periódica ante autoridad que el juez designe. La prohibición de salir del país, de la localidad del cual reside, en el ámbito territorial que fija el órgano jurisdiccional sin autorización del juez. La obligación de someterse a un cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al órgano jurisdiccional. ¿Sale? Ojo aquí, esta me parece que sí es diversa a las que estamos acostumbrados. La prohibición de asistir a determinadas reuniones y visitar o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos, testigos, etc. La separación inmediata del domicilio, ¿no? Recordemos que aquí en el interés superior del menor también vale salvaguardar al menor y ponerlo a disposición de institución pública, en donde si el entorno del adolescente es el nocivo, puedan rescatarlo del mismo, ¿no? La colocación de localizadores electrónicos, garantía económica para asegurar comparecencia, embargo de bienes, inmovilización de cuentas, el resguardo en su domicilio con las modalidades del órgano jurisdiccional que disponga, internamiento preventivo como última opción, ¿sale? En cualquier caso, el juez para adolescentes, previo debate, puede prescindir de toda medida cautelar cuando la promesa del adolescente de someterse al proceso sea suficiente para descartar los motivos que la autorización del dictado de medida conforme el artículo siguiente. El juez deberá de explicar claramente cada una de las medidas cautelares impuestas a la persona adolescente, su forma de cumplimiento y consecuencias de incumplimiento. Esto también lo hacen en el acusatorio, ¿no? Medidas cautelares podrán modificarse, sustituirse, revocarse en cualquier momento hasta antes de dictarse sentencia firme. Y si el fallo resulta absolutorio, pues el órgano jurisdiccional levantará de oficio todas las medidas cautelares impuestas al adolescente. ¿Sale? El 120, hablando de las reglas de imposición de las medidas cautelares, nos señala que son impuestas mediante resolución judicial por un tiempo indispensable y solo se dictará para asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima ofendido o testigo y para evitar la obstaculización del procedimiento. Esto tampoco es nuevo. Al imponerse medidas cautelares, el órgano jurisdiccional deberá de considerar el criterio de mínima intervención, idoneidad, proporcionalidad, según las circunstancias particulares del adolescente, y volvemos a ser suavecitos, ¿no? Mínima intervención, ¿vale? Las medidas de garantía económica, embargos de bienes, inmovilización de cuentas, solo procederán cuando la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes y cuentas
bancarias propias en el caso de que el presunto hecho delictivo se haya realizado cuando ellos todavía eran menores de edad y están sometidos a proceso, obviamente, siendo mayores de edad, ¿vale? Si se dan cuenta, en ningún momento se toca el patrimonio familiar, ¿va? Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía, el juez fijará el monto, la modalidad de la prestación y apreciará su idoneidad para resolver sobre dicho monto. El juez deberá de tomar en cuenta las características del adolescente, la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. Además, la autoridad hará una estimación del monto de manera que constituye un monto eficaz para que el adolescente se abstenga de cumplir sus obligaciones y deberá de fijar un plazo razonable para exhibir la garantía. Esta garantía deberá de ser presentada por el adolescente, por su persona responsable, es decir, sus padres, o otra en las que en términos y condiciones eh, para que exhiba las fianzas que establece la legislación penal vigente. Y se hará saber al fiador en la audiencia en que se decida la medida las consecuencias del incumplimiento por parte del adolescente. ¿Ok? Y bueno, nada más como comentario, la revisión de una medida cautelar será de forma mensual. Esta también es otra de las características que va a distinguir del sistema acusatorio, porque mientras en el sistema acusatorio nos señalan una medida cautelar y podemos seguir con esta misma durante todo el procedimiento, tratándose de menores de edad, sobre todo cuando tenemos un tema de internamiento, el juez de control debe de revisar esta medida cautelar mensualmente. En la audiencia se revisará las condiciones que dieron lugar a la prisión preventiva, si persisten o si se le debe de imponer una medida cautelar menos lesiva, ¿no? Entonces, volvemos a hacer suavecitos. Te voy a encerrar un ratito, pero si te portas bien y observo que cumples con todas las determinaciones dentro del centro de internamiento, entonces voy a considerar de forma al mes que obviamente pueda yo tener la posibilidad de cambiarte esta medida cautelar por algo que te cause menos detrimento en tu sano desarrollo, ¿ok? Hablemos que todo esto es pensando en el sano desarrollo de este menor, ¿ok? Reglas para la imposición de este internamiento preventivo, ¿no? Recordemos que ya lo hablamos por un tema de delitos, ya lo señalamos como una medida cautelar, ya señalamos obviamente que que va a ser revisada y que además solamente van a poder ser objeto de este tipo de medida los menores de 14 años cumplidos, ¿ok? A ninguna persona adolescente menor de 14 años se le podrá ser impuesta una medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, cumplidos nuestros 14 años, en nuestro menor sí puede ser sujeto a medida preventiva. Si no tiene los 14 años cumplidos, entonces sí podríamos solicitar una medida cautelar diversa, ¿ok? Y señalarle precisamente esto, hacerle ver a esto al juez, o en su caso, habiendo cumplido los 14 años, pues hacerle ver al juez que derivado de su sano desarrollo del menor, pues no es benéfico esta imposición cautelar, ¿sale? Ustedes siempre se van a enfocar al interés superior del menor, al sano desarrollo cognitivo, emocional y social de su representado, ¿ok? Las personas adolescentes mayores de 14 años se les serán impuesta la medida cautelar de internamiento preventivo de manera excepcional, solo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Ya lo vimos. Y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en juicio y en el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos, de la comunidad. En los casos que proceda la medida de sanción de internamiento, podrá ser aplicada la prisión preventiva siempre y cuando exista necesidad de cautela. Si no, no. ¿Sale? El Ministerio Público debe favorecer la propuesta de una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Esto ya sabemos que el Ministerio Público no lo hace. Ya conocemos a los ministerios públicos que para todos nos quieren encerrar. ¿Sale?
o en su caso justificar la improcedencia de esta para poder iniciar un debate de imposición de medida preventiva. Entonces, ustedes, ya sabemos que él siempre lo va a pedir. Lo que nosotros debemos de hacerle ver al juez, obviamente, que esa medida puede ir en detrimento mayor al sano desarrollo del menor. Y en su defecto, a lo mejor si estamos en presencia de un asunto en donde el menor en realidad sí tiene una afectación en su entorno social, pues a lo mejor poderla disminuir, a lo mejor en un semi-internamiento, se me ocurre, ¿no? La prisión preventiva se aplicará hasta el plazo máximo de 5 meses. Y ojo aquí, recordemos que ya existe un término en donde nos dice que la medida será revisada mensualmente, ¿sale? Pero en caso de que tengamos una prisión preventiva, deberá de tener un plazo máximo de 5 meses. Si ya de plano nuestro representado sí ha cometido un hecho que no le va a permitir librarse de un internamiento obligatorio, entonces dejemos transcurrir los 5 meses para volverle a solicitar a su señoría, si no nos ha hecho caso durante los 5 meses subsecuentes de la revisión de la misma, y decirle, han pasado los 5 meses reglamentarios por la Ley de Justicia para Adolescentes, solicitamos una nueva medida, ¿sale? Si el cumplimiento de este no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiéndose imponer otras medidas cautelares. Entonces, ya no lo pudimos zafar. En los 5 meses o en los 4 meses subsecuentes tratamos de que se le otorgara otra medida cautelar, no lo logramos, pues esperemos los 5 y digamos a su señoría han pasado 5 meses, impóngale otra medida cautelar, porque conforme el interés superior del menor debe de imponérsela toda vez que es muy lesiva en su desarrollo cognitivo, social y psicológico, ¿no? Y entonces las tendrán que otorgar. No se aplicará a las personas adolescentes los supuestos de prisión preventiva oficiosa establecidos en el artículo 19 de la Constitución. Y bueno, pues hablamos del catálogo de la prisión preventiva, ¿no? Este, pero, ojo, no se aplicarán a las personas adolescentes la prisión preventiva señalada en el artículo 19 constitucional. Nos Somos totalmente aparte, ya vimos el catálogo que aquí establece la ley y por lo tanto, si coincide con la constitucional, pues estará súper bien, pero si no, bueno, pues ya tenemos un argumento más para que no se aplicara esta medida, ¿no? Los argumentos de prisión preventiva no podrá combinarse con otras medidas cautelares y deberá de ser cumplida en espacios diferentes a las destinadas al cumplimiento de medidas de sanción de internamiento, que es exactamente lo mismo que sucede, ¿no? El hecho de que tengan una prisión preventiva oficiosa en el caso del acusatorio no significa que esté con la población, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo. Existe un internamiento fijo, digámoslo así, como un internamiento que es, pues, preventivo, ¿ok? Bien, el artículo 123 dice, máxima prioridad en la tramitación efectiva del procedimiento en el que el adolescente se encuentre internado en internamiento preventivo. A fin de que el internamiento preventivo sea lo más breve posible, el Ministerio Público, órganos jurisdiccionales deberán considerar de máxima prioridad la tramitación efectiva de los casos en que una persona adolescente se encuentre sujeto a esta medida cautelar. Básicamente es apúrense sus investigaciones porque los chicos no pueden permanecer más de 5 meses en una prisión preventiva. De otra forma, su abogado tendrá la posibilidad de solicitar una medida cautelar diversa para poder llevar a cabo su procedimiento en libertad. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, que en delitos como fuertes, ¿no? Inclusive mediáticos, que dicen que ha habido adolescentes en los cuales han intervenido en ese hecho delictivo y que de repente las noticias nos dicen, y los dejaron en libertad, ¿no? Llevarán su proceso en libertad porque son menores de edad. Este es el fundamento, ¿no? La prisión preventiva para los adolescentes sí se va como una forma totalmente eh, extrema, ¿no? Bien,
Esta medida cautelar puede ser supervisada por autoridades de las medidas cautelares. Puede haber también una suspensión condicional de procedimiento que se hará encargada de realizar una supervisión de medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Obligaciones impuestas como acuerdos preparatorios, un incumplimiento de funciones y conforme lo dispuesto contará con áreas especializadas en su área. Entonces, esto tampoco es nuevo. También existen órganos especializados en el acusatorio que se encarga precisamente de la supervisión del cumplimiento de las medidas cautelares o de las condiciones para seguir una suspensión de proceso o un acuerdo reparatorio, ¿no? Los lineamientos y procedimientos para la supervisión y condiciones de la suspensión condicional serán los ordenados en el Código Nacional. Y recordemos que el Código Nacional nos va a ayudar como un código que va a estar en suplencia en función de, pues, de sus atribuciones, toda vez que el procedimiento es totalmente el acusatorio. Bien, perdón, hasta aquí. ¿Alguna duda respecto del internamiento definitivo, semidefinitivo y además como una medida cautelar, la temporalidad de los mismos? ¿No? No, Bien, de hecho, perdón, muchas gracias. buenas noches, licenciada. Sí, no, de hecho se asimila mucho al procedimiento penal eh, que se usa en el sistema nacional. Sí. Eh, y lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, este es el problema y los posibles partes de la raíz del entorno social. Mm. Eh, También, pues, entraría lo que es modo, tiempo y lugar para justificar el proceso. Este, ¿Cuáles serían los antecedentes del muchacho? Si es su primera vez o ya tiene antecedentes, que son parte fundamental para, pues, poderlo representar como parte de la defensa, en este caso. Y pues sí, ya lo que la misma Ley Nacional de Sistemas Integral nos estipula que nos permita para poderlo defender, más los elementos que podamos tener para poder argumentarlo. Entonces, pues sí, es un proceso muy interesante porque no es así ordinario como tal, y inclusive dentro de del juicio oral, el protocolo que se va a seguir, si es en este caso por tratarse de menores, un proceso privado. Así es. Sí, Así es. es Sí, cuanto. se va cuando ay, aquí se marcó. Cuando el menor puede ser, bueno, de hecho es que de hecho los menores, al igual que en el sistema familiar, por tratarse de menores, se trata de hacerles la mayor protección por parte del Estado. Es su obligación del Estado hacer un sistema de protección hacia los menores de edad, hacia los adolescentes, en donde obviamente estos adolescentes no se vean vulnerados en su intimidad, en su familia y en su entorno. Entonces, sí, es un sistema muy hermético, precisamente salvaguardando el interés superior del menor. Y es que el interés superior del menor, hablando de él, es hablar de todo, ¿no? De todo su desarrollo, que es como la carta súper fuerte para este tipo de temas. Muy bien. Muchas gracias, licenciado, por su intervención. Bien, déjeme ver Así es, la ley velará por el interés de los adolescentes, justo eso, ¿no? De eso se trata, de este proteccionismo que tiene el Estado desde una injerencia internacional en donde los menores deben de ser protegidos por el Estado, no solamente por su núcleo familiar, ¿no? Garantizándoles así precisamente que estos menores que están en un proceso cognitivo de crecimiento y en un desarrollo social, pues puedan ser ciudadanos adecuados para nuestra sociedad, ¿no? Vamos a ver el 145 al déjenme ver si ya lo vimos porque no. Ok. El artículo 145 también nos va a hablar un poco de
de este tema de las reglas de determinación de una sanción como medida de prisión, ¿no? Para no cambiar tan radical de tema. Nos dice, en ningún caso podrá imponerse medidas de sanción privativa de libertad a persona al momento de la comisión de la conducta que tuviere entre 12 años cumplidos y menos de 14. Vuelve a ser repetitiva, ¿no? Anteriormente ya vimos que solamente pueden ser sometidos a la medida de sanción de privación de la libertad a partir de los 14 años. Nos lo vuelve a repetir en el 145. La la duración máxima de las medidas de sanción no privativas de libertad se podrá imponer en estos casos hasta de un año, imponer la medida de sanción. Entonces, aquí hay otro dato importante, ¿no? Porque si nosotros en vez de una medida cautelar de prisión preventiva nos señalan otro tipo de sanción, otra medida, perdón, entonces esta no deberá de exceder de un año, ¿vale? Para menores entre los 12 a los 14 años, ¿ok? Para las personas en el momento de la comisión de conducta tuviera entre 14 y menos de 18, el juez podrá imponer el cumplimiento de dos medidas de sanción y podrán determinar el cumplimiento de medidas de sanción no privativas y privativas de libertad. Recordamos el semi-internamiento, ¿no? De forma simultánea, alterna o sucesiva, siempre que sean compatibles y la duración adjunta de las mismas se ajuste a lo dispuesto en el presente artículo, es decir, que no supere un año, que no supere un año. ¿Va? La medida privativa de libertad se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, ya lo vimos. La duración máxima de medidas de sanción se podrá imponer a la persona que al momento de la comisión de la conducta tuviera entre 14 y menos de 18 y será hasta por 3 años, ¿no? Es una duración máxima. Si bien es cierto, aquí estamos hablando, por ejemplo, ya de una sanción, es decir, de una sentencia. Ujú. Bien, de la aplicación de medidas de sanción privativa de libertad en casos de intervención a título de participación, porque también tenemos este tema, ¿no? El cómo participaron va a ser la forma en que se vaya a poder establecer estas medidas de sanción, al igual que en el de justicia, en el penal acusatorio, ¿no? También recordemos que ahí también, dependiendo del grado de la participación, pues ese es el grado de participación va a ser un elemento importante para la determinación de la individualización de sanciones. En caso de que la persona adolescente haya intervenido en la comisión de un hecho que la ley señale como delito, título de partícipe, solo se podrá imponer hasta 3/4 partes del límite máximo de la medida de sanción preventiva de libertad que la ley establece, de acuerdo con el grupo etario al que pertenezca, ¿no? Y volvemos a hacer la distinción importante dependiendo del grupo etario. Y si nos hemos dado cuenta a partir de los 14 años en adelante es cuando se ponen como más fuertes las cosas. Cuando tenemos 16 a los 18 son como las medidas como mucho más fuertes, ¿no? Y bueno, nos habla de las formas de participación, que estos, bueno, pues ya más o menos los conocemos, los que dolosamente presten ayuda, los que con posterioridad auxilien al delincuente, este, el que sin acuerdo previo intervengan en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Estas ya las conocemos del sistema acusatorio tradicional, ¿no? Bien, la medida de sanción preventiva de libertad en casos de concursos de delito, ¿no? En caso de los concursos ideal o real de los delitos, se impondrá a la persona adolescente la medida de sanción preventiva correspondiente al delito que prevea la punibilidad más alta, excluyéndose las medidas privativas de libertad por delitos restantes. ¿Ok? Entonces nada más va a ser por uno y es el que dé punibilidad mucho más alta, es el 147. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente las medidas de sanción no privativas de libertad por delitos restantes, es decir, no por eso se salvan de este tipo de sanciones, respecto de los cuales no se impondrá medida privativa de libertad.
La medida de sanción privativa de libertad impuesta a las personas adolescentes no podrá exceder del límite máximo que la ley establece, es decir, 5 años, de acuerdo al grupo etario al que pertenece al momento de la comisión del hecho delictivo, ¿no? Y bueno, nos habla de las formas de participación, como son las que dolosamente presten ayuda, los que con posterioridad a la ejecución auxilien, los que sin acuerdo previo intervengan en la comisión del delito, ¿no? Y bueno, criterios de individualización de medidas de sanción, que vaya, ya estamos hablando de medidas de individualización, aunque empezamos con medida de internamiento, no, lo dejaremos un poquito más para más adelante, porque creo que el último hablamos precisamente de sanciones, ¿no? Entonces, bueno, nada más para comentar, fines establecidos de la ley, la persona adolescente, circunstancias personales, familiares, económicas, sociales, su vulnerabilidad, y todo siempre debe de ser a favor del adolescente. La comprobación de la conducta o grado de participación, características en el caso concreto, circunstancias de gravedad del hecho, circunstancias del hecho que hubiese cometido, tomando especialmente aquellos que la atenúan o graven su responsabilidad, la posibilidad de medida de sanción impuesta sea posible que se cumpla el adolescente, el daño causado por persona adolescente y sus esfuerzos por repararlo, y cualquier otro supuesto que establezca la legislación penal, siempre que no sea contrario a los principios y fines de esta ley, ¿no? Y bueno, en general, me parece que entendiendo que este tema del internamiento del adolescente es como una medida extrema, y que precisamente como nos ha comentado el licenciado, debe de ser de una forma muy rápida este sistema, precisamente para salvaguardar el interés superior del menor. Tenemos que entender que sí estamos ante la presencia de un procedimiento que debe de ser muy dinámico y siempre debe de ser en pro del sano desarrollo del menor, de su interés superior, ¿no? Y por eso es que hice tanto hincapié en este tema del desarrollo cognitivo de los menores, porque definitivamente no podremos entender este sistema sin sensibilizarnos al respecto de que, si bien es cierto, hay jóvenes que están involucrados en delitos muy, muy graves, también es cierto que todo es parte de un entorno en donde el menor fue víctima más que delincuente, considero yo. El menor al final del día está realizando conductas de su entorno, no que, si bien es cierto, ha decidido, también es cierto que está en un proceso de crecimiento, y que ese proceso de crecimiento es lo que hace que el Estado lo proteja y trate de encaminarlo hacia ser un ciudadano que pueda pueda ver por un bienestar común, ¿no? Y un bien común. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? No, licenciada, bueno, no, estuvo claro, la verdad sí estuvo claro, muy interesante, ¿no? Sobre todo el procedimiento que se debe llevar, pero también el entorno del tejido social que influyó para que el menor cayera en una tentación o delito, lo que conocemos como delito, y las consecuencias como tal, ¿no? Pero sobre todo los factores que impulsaron a este hecho. Entonces, Sí, yo creo fielmente que los adolescentes, es por eso que sí se les tiene que dar como esa protección un poco, porque al final del día es gente que tiene la capacidad en verdad de decir, híjole, sí me equivoqué, ¿no? A diferencia a lo mejor un poco de los adultos, ¿eh? Los adultos a veces sí entendemos, comprendemos y decidimos el hecho, muchas veces. Otras simplemente estuvimos en el lugar inadecuado, pero muchas veces pues sí fuimos conscientes del hecho, los adultos, y los menores no. Los menores sí son muy influenciables por su entorno. Y eso creo que es algo que sí debemos de entender cuando son abogados de adolescentes, ¿no? Muy bien.
Vamos a empezar entonces con los derechos y deberes de las personas adolescentes que pueden estar sujetas al sistema, ¿va? Entonces, bien, nos vamos a ir entonces aquí al artículo 34, ¿no? Que nos habla precisamente de los derechos y deberes de las personas adolescentes y nos dice que las personas adolescentes son de carácter enunciativo y deberán de ser interpretados conforme a lo dispuesto a la Constitución, tratados internacionales, todos los que sean parte del Estado de México, leyes aplicables en materia, todo esto favoreciendo obviamente la protección más amplia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y obviamente aquí vamos a encontrar mucho con a la convencionalidad de las leyes, por ejemplo, vamos, sobre todo los que han litigado en materia de adolescentes, seguramente de inmediato vieron la Declaración de los Derechos de Niños, Niñas, las reglas que hemos visto, todo todo lo que tenga que ver con derechos humanos que hayan tocado esta protección de menores, ¿no? Artículo 34 nos habla digo 35, respecto a la protección de la intimidad que hablábamos precisamente, ¿no? La persona adolescente tiene derecho durante todo el procedimiento y la ejecución de las medidas, se respete su derecho a la intimidad personal, familiar, evitando cualquier intromisión indebida a su vida privada, a su familia. Las autoridades protegerán la información que se refiere a su vida privada, a su familia y a sus datos personales. Hablábamos precisamente a veces de esta posibilidad de inclusive las audiencias pues son de carácter muy, muy proteccionistas, ¿no? Confidencialidad y privacidad es otro de sus derechos. Durante todas las etapas del procedimiento de ejecución de sanciones, la autoridad del sistema deberá de garantizar su protección y derecho a los adolescentes a la confidencialidad de sus datos personales y de los familiares. Desde el inicio de la investigación, como por parte de los policías, el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional y la intervención, la prohibición de brindar esta información inclusive a los medios de comunicación. Si la información que permite identificar a la persona adolescente investigado, procesado o sancionado fuera divulgada por funcionarios públicos, se aplicarán medidas señaladas para el tipo penal básico del delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos, ¿no? Hablamos precisamente de este proteccionismo una vez más. En caso de que los medios de comunicación en caso de los medios de comunicación se aplicarán las sanciones establecidas en el 149 de la Ley General y se les exigirá la retractación de la misma forma que si hubiese dado publicidad de la información sobre persona adolescente investigado, procesado o sancionado, ¿no? Entonces sí vemos que está muy, muy protegido, tratan de estar protegidos este tipo de derechos. Registro de procesos, ¿no? Los antecedentes, registros relacionados a personas adolescentes sometidas a procesos y sancionadas conforme a la ley, en ningún caso podrán ser utilizados contra la misma persona en otro juicio derivado de hechos diferentes, ¿no? Si es absuelta mediante sentencia firme, el registro y los antecedentes se destruirán transcurridos 3 meses contados desde que la sentencia quede firme. Antes del vencimiento de este plazo, la persona adolescente o su defensor podrá solicitar que estos registros se conserven íntegramente cuando consideren que su conservación sea en beneficio y si el caso se resuelve mediante salida alterna, los registros relacionados se destruirán 2 años posteriores, ¿sale? 2 años después de haberse cumplido el acuerdo reparatorio o el plan de reparación o la suspensión condicional del procedimiento, ¿no? Entonces, también hacen una protección respecto de cuando se destruyen estos datos, estos expedientes de haber sido sujeto a este procedimiento. Pasando 3 años del cumplimiento de medida de sanción impuesta o extinguida la acción penal por causales previstas por la ley, se destruirán todos los registros vinculados al proceso.
Algunos registros se salvaguardarán en caso de, se guardan los datos personales de las partes, peritos, testigos en el proceso. Ahora, existen garantías de detención, ¿no? Toda persona adolescente debe ser presentada inmediatamente ante el Ministerio Público o el juez de control especializado dentro de los plazos que establece la ley, garantizando sus derechos y seguridad. Y bueno, pues sí, ya habíamos hablado que no solamente la especialización habla de la defensa, sino también Ministerio Público, policías, este órgano jurisdiccional. En estricta teoría, todos deben de ser especializados en materia de adolescentes, a efecto de no vulnerar, obviamente, sus derechos, ¿no? Desde el momento de su detención se asegura que las personas adolescentes permanezcan en lugares distintos a los adultos y en todos los casos se hará un registro de forma inmediata de su detención. Esto tampoco pues no es nuevo, creo que aplica tanto para adultos como para adolescentes, ¿no? Prohibición a la incomunicación, esto tampoco no es nuevo, pero obviamente pues se hace hincapié de una forma más fuerte hacia los menores porque tienen derecho a establecer una comunicación efectiva vía telefónica o por vía telefónica o por cualquier otro medio disponible inmediatamente luego de ser detenida con sus familiares, su defensor o persona o agrupación que desee informar sobre su detención o privación de la libertad. Durante la ejecución de medidas queda prohibido imponer como medida disciplinaria la incomunicación a cualquier persona adolescente, es decir, ellos tienen derecho a tener una comunicación constante con su familia, ¿vale? Sobre todo. Información a las personas adolescentes. Recordemos también que es un sistema en donde, si bien es cierto, pues es un sistema penal, también es cierto que, al igual que en materia familiar, se abre este tema de información a personas adolescentes de una forma clara, ¿no? Toda persona adolescente tiene derecho a ser informada sobre las razones por las cuales se le detiene. Acusa, juzga, impone una medida. El nombre de la persona que se le atribuye a la realización del hecho señalado como delito, las consecuencias de esta atribución, los derechos y garantías que lo asisten y el derecho a tener una defensa jurídica gratuita. La información debe de ser proporcionada en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y sin demora, que de manera personal, en presencia de las personas que responden de la persona adolescente, de su representante legal o de persona que el adolescente haya designado, de su confianza. Y aquí los que han eh, manejan materia familiar, bueno, saben que los jueces, es una característica, por ejemplo, del nuevo Código Nacional, en donde ya se nos pide también un lenguaje claro, sencillo, comprensible y sin demora. ¿Para qué? Para que el menor, el adolescente, tenga una intervención muy clara de lo que está sucediendo, de lo que sucede en su entorno, de lo que le va a suceder a su persona y obviamente pueda estar asistida tanto de sus padres que representen sus derechos, el nombrar un representante legal o bien una persona que designe de su confianza. Y recordemos que el tema de las personas de confianza no siempre tiene que ser sus papás, porque a veces resulta ser que, pues desafortunadamente, los papás son los que menos confianza les tienen, ¿no? Defensa técnica especializada, como habíamos hablado, todo adolescente tiene derecho a ser asistido por licenciado en Derecho, con cédula profesional y especializado en el sistema en todas las etapas del proceso, desde su detención hasta el fin de la ejecución de la medida impuesta. Nunca dice que debe de tener una especialización con cédula profesional, simplemente licenciado en Derecho, cédula profesional y obviamente que pueda acreditar la especialización en el sistema, ¿no? Pero como les digo, la verdad es que tratándose de adolescentes, pues sí nos ponen trabas respecto de cómo comprobar. En caso de que no elija a su propio defensor, el Ministerio Público, órgano jurisdiccional, designará defensor público desde el primer acto de procedimiento. El órgano jurisdiccional debe de velar por las personas adolescentes que goce de una defensa técnica y adecuada, y esto tampoco es nuevo. El acusatorio tiene el mismo fin, ¿no? Y bueno, habla de indígenas, extranjeros, personas con alguna incapacidad o discapacidad, que no sepan leer, escribir,
que sean adolescentes, será asistido de oficio por actos y en todos actos procesales por su defensor y podrá ser auxiliado por un traductor, un intérprete, según corresponda, ¿no? Entonces, esto tampoco es nuevo, es parte de un derecho humano, ¿no? Presencia y acompañamiento de personas responsables o personas a quien confíe. La persona responsable del adolescente o la persona de confianza podrá estar presente durante el procedimiento y durante las audiencias de ejecución. Estos tendrán derecho a estar presentes en las actuaciones y quienes imparten justicia podrán requerir su presencia en defensa de las personas adolescentes. Este acompañamiento será considerado como una asistencia general a la persona adolescente de naturaleza psicológica, emotiva, que se puede extender a lo largo del procedimiento, ¿no? Entonces, son apoyos, ¿ok? Por eso es presencia y acompañamiento. Son apoyos para que los menores pues no se sientan solitos, ¿no? Y tienen ese fin, este apoyo de naturaleza psicológica y emotiva. Dicho acompañamiento podrá ser denegado por autoridad jurisdiccional competente cuando existan motivos fundados para presumir que la exclusión es necesaria en defensa de la persona adolescente. Es decir, si no le das esa naturaleza, si no se le das ese soporte psicológico emocional, pues entonces puede designar a alguien más que sí lo dé, ¿no? Esos papás regañones que pueden decirle a su niño en pleno proceso, ¿te lo mereces? Pues el juez obviamente este, va a haber la opción de que el niño se sienta acompañado de diversa forma, ¿no? Derecho a ser escuchado. Toda persona adolescente tiene derecho a ser escuchada y tomada en cuenta directamente en cualquier etapa de procedimiento, tomando en consideración su edad, estado de desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Y volvemos a este tema del desarrollo cognitivo. Ojalá la juventud estuviera acompañada de sabiduría, pero pues no es así, ¿no? Ajustes razonables del procedimiento, algo nada nuevo también, pero sí muy novedoso en materia penal. En caso de la persona adolescente tenga alguna discapacidad, podrá solicitar por sí o por medio de su defensor ajuste razonable del procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación. Es decir, el juez o la autoridad tendrá que buscar la forma de poderse hacer entender de forma fácil, de forma clara, de forma en que el adolescente pueda comprender, entender lo que está sucediendo en su entorno y es una forma de garantizar sus derechos. Abstención a declarar tampoco es nuevo, esto lo conocemos muy bien en el proceso acusatorio, ¿no? Toda persona adolescente tiene derecho a abstenerse a declarar y no incriminarse a sí misma. Su silencio no puede ser valorado como algo en su contra, ¿sí? Si una persona adolescente, después de haber consultado a su defensa, quisiera hacer uso del derecho de declarar, únicamente podrá hacerlo en presencia del órgano jurisdiccional competente y en presencia de su defensa. En ningún caso se le exigirá la protesta de decir verdad, que aquí, por ejemplo, se puede hacer la distinción, ¿no? En ningún caso se le exige la protesta de decir verdad. Eso son los derechos precisamente de el adolescente, ¿vale? Derechos de personas adolescentes sujetas al sistema. Y luego nos vamos a los derechos de las personas en una prisión preventiva o en un internamiento. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 46 y nos dice que los derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción preventiva son aquellas adolescentes que durante la ejecución de la medida preventiva o sanciones penales impuestas gozan de los derechos establecidos en la Constitución, tratados internacionales, en el que el Estado sea parte, este, y, eh, y todas aquellas que su juicio sea competente, ¿no? En este sentido, nos señala las siguientes que son enunciativas, más no limitativas, ¿no? No ser privados o limitados en el ejercicio de sus derechos y garantías, sino en términos previstos en la medida impuesta o en este ordenamiento, a que se garantice su integridad moral, física, sexual, psicológica, ser informado sobre la finalidad de la medida cautelar, la sanción impuesta, del contenido de su plan individualizado, de sus actividades,
de su plan individualizado de ejecución, ¿no? ¿A efecto de qué? Bueno, pues a efecto de que tenga conocimiento, lo entienda y tenga la posibilidad de ejecutarlos, ¿no? Recibir información sobre leyes, reglamentos, otras disposiciones que regulen sus derechos y obligaciones, beneficios de régimen que se encuentren, medidas disciplinarias, procedimientos para su aplicación y demás. No recibir castigos corporales ni cualquier tipo de medida que vulnere sus derechos o pongan en peligro su salud y su física o mental. Recibir asistencia médica preventiva y tratamiento de salud, así como atención de tratamiento psicológico, atendiendo a sus necesidades propias de la edad, sexo. Este, por lo menos, bueno, que los centros de salud sí le brinden una atención psicológica de primer nivel. em, que en caso de ser insuficiente, dentro de su reclusión necesite una asistencia más avanzada, solicitará el ingreso de la atención especializada para efecto de poder subsanar esta deficiencia, ¿no? Recibir en todo momento su alimentación nutritiva, adecuada, suficiente para su desarrollo, así como vestimenta suficiente y digna que garantice su salud, su formación integral. Recibir un suministro suficiente, saludable y aceptable permanente de agua para su consumo y cuidado personal, recibir un suministro de artículos de aseo diarios necesarios, recibir visitas frecuentes de conformidad al reglamento aplicable, salir del centro especializado bajo las medidas de seguridad pertinentes para evitar la sustracción o daños a su integridad física en alguno de los siguientes supuestos, como recibir atención médica especializada, ¿no? O acudir al sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, cónyuge, concubina, concubino, o de quien ejerza su patria potestad, tutela o cuidado, así como para visitarlos en su lecho de muerte, siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan, de conformidad al reglamento aplicable. Y creo que estas son de las cosas en las cuales nos puede observar que no existe una desvinculación de la familia, ¿no? Al contrario, se ve tanto por la vinculación familiar que, bueno, se les permite. Todos deben de ser bajo vigilancia de autoridades del centro especializado. Tener un contacto con el exterior a través de sus programas y actividades que desarrolla el centro especializado, realizar actividades educativas, recreativas, artísticas, culturales, deportivas, de esparcimiento bajo supervisión especializada, tener una convivencia armónica, segura y ordenada en el centro donde se permanezca, no ser controlados con la fuerza o instrumentos de coerción, salvo excepciones que determina la ley conforme a las disposiciones que establece respecto de uso legítimo de la fuerza, pero bueno, aquí se supondría que al ser menores de edad no tendrían por qué ejecutarlos, ¿no? Efectuar peticiones o quejas por escrito en casos urgentes por cualquier medio o instancia, ser recibidos en audiencia por servidores públicos del centro especializado, así como formular, entrega o exponer personalmente de forma pacífica y respetuosa peticiones, quejas que responderán en un plazo de 5 días hábiles, que esto es muy bueno, y que toda limitación de sus derechos solo pueda imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras. Y en caso de limitación se regirá por los principios de necesidad y proporcionalidad e idoneidad, y volvemos a lo mismo, ¿no? Se da la posibilidad de poder valorarlos en función de proporcionalidad, idoneidad y la necesidad del adolescente. En cuanto al alojamiento adecuado, nos dice que los adolescentes tienen derecho a ser alojados en el centro de internamiento separado de adultos, conforme edad, género, salud física y situación jurídica. Y al momento de cumplir 18 años en cualquier etapa del procedimiento no podrán ser trasladados a centros de internación para adultos, por lo que ser ubicados en áreas distintas, completamente separadas al resto de la población. Y es que aquí muchos nos preguntaríamos, bueno, ¿y qué pasa si cumplen 18 años? ¿Se van a la que llamaríamos vulgarmente la grande? Pues no, nada más son separados. Recordemos que para eso son los grupos etarios, ¿no? Incidir en un plan individualizado,
¿no? En donde existe una revisión de este plan individualizado, que es precisamente para la modificación a petición de la persona adolescente, a lo mejor de su sanción, ¿no? Siempre que la modificación sea, pues obviamente, pues trascendental, ¿no? Cercanía de sus familiares, ¿no? Hablábamos precisamente de esta vinculación. Personas adolescentes privadas de su libertad tienen derecho a cumplir su medida en el centro de internamiento más cercano del lugar de residencia habitual de sus familiares. Esto tampoco no es nuevo, la verdad es que en el Código Nacional, los adultos tienen también este beneficio, solamente obviamente los cambian por circunstancias extraordinarias, se supondría, ¿no? En casos de extrema urgencia de peligro de vida, la persona adolescente o seguridad del centro de internamiento podrá proceder al traslado involuntario, sometiéndose a revisión del juez de ejecución dentro de 24 horas siguientes. En estos casos, el traslado se hará en el centro de internamiento más cercano posible al lugar de residencia de sus familiares. Acceso a medios de comunicación, ¿no? Tienen derecho a acceso a medios de información, tales como prensa escrita, radio, televisión, que no perjudiquen un adecuado desarrollo. Derecho a la educación, súper importante para un menor de edad. Los tienen derecho a cursar un nivel educativo que corresponde y recibir instrucción técnica, formación práctica sobre oficio, arte, profesión y enseñanza e instrucción en diversas áreas de conocimiento. Si bien es cierto, también los adultos lo tienen, porque también existen adultos que empiezan a estudiar, por ejemplo, su licenciatura adentro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no de repente escuchamos que algún interno adulto resulta que estudió derecho, por ejemplo? ¿No? Es como muy común. Equivalencia para el acceso del derecho a la salud, conservación de custodia. eh, bueno, el de salud, pues ya vimos que se les debe establecer un principio de equivalencia y en donde se debe de prever el sistema de salud, ¿no? En el caso de conservar la custodia, las madres adolescentes tendrán derecho de permanecer con sus hijos e hijos menores de 3 años mientras dure la medida de internamiento. Y bueno, pues sí, es que tenemos también adolescentes que derivado de su entorno social y sus decisiones, pues sí llegan embarazados, ¿no? Prohibición al aislamiento, ya lo vimos, recibir visita íntima, que es exactamente lo mismo de los adultos, el tema del trabajo, ¿no? Durante la ejecución, las medidas dará prioridad a actividades de capacitación para el trabajo a fin de garantizar una inserción social. Y esto tampoco es nuevo. La verdad es que a los adultos también parte de su audiencia de ejecución, pues obviamente también tiene que ver con trabajo social, psicología, trabajo, inclusive pues esta garantía de que al salir van a tener ya un trabajo establecido. Entonces esto pues tampoco no es nuevo, ¿no? Bien, derechos de los adolescentes en un centro especializado, ¿no? Cuando están ya en una medida de internamiento, tienen recibir un trato directo del personal operativo, tratando de su salud para solicitar examen del personal médico de sexo femenino. Se accederá a la petición en una medida de lo posible, excepto en situaciones que requieren intervención médico urgente. Si pese a lo solicitado, la atención médica es realizado por personal médico del sexo masculino, deberá de estar presente personal femenino en el centro de especializado. Y bueno, tenemos esta idea, no sé si sea, no sé si no sea, no hablo ni bien ni mal de mi género, pero tenemos esta idea de que obviamente eh, el personal en general femenino solemos ser un poco más respetuosos, ¿no? Creo yo, pero no sé, creo que también eso es muy controvertido y está evolucionando también. Contar y con instalaciones dignas, seguras, con artículos necesarios para satisfacer necesidades propias de su sexo, eso es muy importante. Recibir al ingreso del centro especializado, valoración médica de forma exhaustiva para determinar sus necesidades básicas y específicas en atención a su salud. Recibir su atención médica especializada que debe de brindarse en hospitales específicos en caso de requerirlos, en términos que se establezcan, ¿no? En caso de las madres adolescentes, tienen derecho a la maternidad, parto, puerperio y lactancia, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el desarrollo
gineco-obstétrico, tienen derecho. Permanecer con sus hijos hasta la edad de 3 años mientras dure la medida de previsión preventiva. Acceder a medios necesarios que permitan a las mujeres, hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones de respeto y cuidado. Para el caso de las mujeres que deseen conservar la custodia de su hijo o hija, menor de 3 años, durante la estancia, el centro especializado no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable de la familia de origen, la autoridad administrativa establece ciertos criterios para garantizar el ingreso del niño o la niña, ante el cual se le notificará a la Procuraduría de Protección competente, ¿no? Y bueno, tenemos respecto de los hijos nacidos de madres en el centro especializado, que bueno, que no cambian mucho. Y bueno, las adolescentes sujetas a una medida cautelar y de sanción deberán de observar las disposiciones administrativas disciplinarias que correspondan. Entonces, básicamente los derechos de internamiento, si se dan cuenta, no son tan diversos como en el sistema acusatorio, realmente están basados en derechos humanos, que bueno, pues deben nada más de sí ser un poco más vigilados por tratarse de un sano desarrollo integral del menor, ¿no? Bien, y luego vamos a ver por último la prescripción, que esta la vamos a tener del artículo 46 al 58. Denme un segundito. Ah, no, perdón, estas son las medidas. 109, perdónenme, lo perdido. Bien, hablando de la prescripción, vamos a tener que lo vamos a poder encontrar en el artículo 109, en el capítulo segundo de esta misma ley, en donde dice plazos especiales de prescripción, ¿no? Van a atenderse a las reglas específicas de las legislaciones penales aplicables, teniendo en cuenta la edad de la persona adolescente al momento de la comisión de la conducta presuntamente delictiva. La prescripción de la acción penal se va a sujetar a lo siguiente, y vamos a volver a hablar de grupos etarios. En la fracción primera del artículo 109 nos dice, para las personas adolescentes del grupo etario 1, la prescripción de la acción penal en ningún caso podrá exceder de 1 año. Para las personas adolescentes del grupo etario 2, la prescripción de la acción penal en ningún caso podrá exceder, de los 3 años. Y para los adolescentes del grupo etario 3, la prescripción de la acción penal en ningún caso podrá exceder de 5 años. Lo previsto en las fracciones anteriores se aplica a las conductas cometidas por las personas adolescentes en conformidad de la presente ley, y demás casos de la prescripción será de 1 año. Tratándose de delitos sexuales o de trata de personas cometidas por adolescentes en contra de niñas, niños o adolescentes, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla 18 años. Y es aquí donde existe, bueno, esta diferenciación, donde muchas veces cuando escuchamos es que si eres menor de edad, realmente este delito todavía se puede denunciar, porque la prescripción empieza a correr una vez que la víctima cumpla la mayoría de edad. Si el hecho delictivo recayó sobre un menor de edad, la prescripción empieza a correr en cuanto éste cumpla los 18 años. Bien, el 110 habla de la acumulación y separación de procesos, ¿no? Que, bueno, realmente no, nada que ver, pero, bueno, nada que ver en esta sesión, pero lo vemos a aprovechar. La acumulación o separación de procesos procederá y se resolverá conforme el Código Nacional. En los casos de acumulación de procesos seguidos en la misma persona adolescente, el órgano jurisdiccional competente decretará en su caso las medidas que correspondan. En caso de que se decrete la separación de procesos que se estuvieron
siguiendo en la misma persona adolescente y se resolvieron dictando medida en más de uno de ellos, en caso de su ejecución, se atenderá a lo establecido al libro cuarto de esta ley, ¿no? Entonces hablamos precisamente de esta acumulación de, de expedientes, de hechos, de carpetas que puede haber un tema, ¿no? Vámonos al 111 dice: la prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá en forma individual para cada una de las personas adolescentes que intervienen en la comisión de un delito. En caso de acumulación de los procesos, las acciones respectivas que ellos resulten prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno. Entonces, es decir, si existe una acumulación de que están señalando, entonces esta acumulación, la prescripción se hará de forma independiente de cada uno. Para la prescripción de la medida de sanción por sustracción será de la siguiente forma. Cuando la persona adolescente sujeta a una medida de sanción privativa de libertad se sustraiga de ella, se necesitará para la prescripción el mínimo tiempo que le falta para cumplirla, más una cuarta parte de la medida impuesta. En este caso, el plazo de la prescripción no podrá ser menor de un año. Entonces, eh, nos señala también en caso de fuga, este, cuando empieza a prescribir esta sanción. Muy bien. Entonces, hemos cubierto hasta ahorita ya el tema de la prescripción. Vemos que es un tema muy, muy chiquito, ¿no? Pero bueno, hablamos precisamente de que una vez más los grupos etarios tienen que ver precisamente tanto como la medida cautelar o la medida de sanción, como la prescripción. También volvemos a ver esta importancia del grupo etario para efecto de estos hechos que se presumen como delitos. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes